Entonces vamos a seguir con los números complejos, pero ahora vamos a ver otra forma de escribir los números complejos, que es su forma trigonométrica. Entonces, un número complejo, A, B, visto como un punto en el plano, se puede también, por ejemplo, localizar por su distancia R del origen y la dirección dada por el ángulo con respecto a un eje de referencia. Entonces yo tengo aquí le falta poner el punto, ¿cierto? Aquí tengo el punto complejo, Z. Aquí tengo el número complejo Z, ¿cierto? Y entonces este está determinado con su coordenada en la parte real X y determinada por su parte compleja Y. Pero también lo podemos asociar con respecto al radio que hay, o sea, la distancia entre el punto y el origen y el ángulo que hace esta distancia con el eje X. ¿Ya? En el dibujo se ve como el ángulo phi y la distancia r, que es positiva siempre, o puede ser cero, se relaciona con las coordenadas cartesianas. Si consideramos estas características del número complejo, se dice que se escribe en coordenadas polares. Si ahora escribimos, ¿cierto? En función de... miren lo que pasó aquí. Yo le puse X e Y porque es en general, ¿cierto? Pero no me había dado cuenta que en el dibujo se llama A y se llama B. Entonces A va a ser igual a R coseno phi y B va a ser R seno de phi. Así se pueden relacionar las coordenadas, ¿cierto? Y podemos transformar mi número complejo, escrito en forma binomial, ¿cierto? En una forma trigonométrica. Entonces las coordenadas polares van a estar dadas de esa forma: A, R coseno teta y B, R seno phi. Perdón. A, R coseno phi más B, R seno de phi. Y se dice que un número complejo presentado literalmente va a ser de esta forma. O sea, el número complejo Z va a ser escrito así: R por coseno phi más I seno de phi. Para un cierto R positivo y un phi se dice que está, y un phi real. Entonces se dice que está presentado en su forma trigonométrica. Entonces escribirlo así o escribirlo así, ¿cierto? Es el mismo número complejo, pero lo estamos representando de dos formas diferentes. Aquí en sus coordenadas cartesianas y aquí en sus coordenadas polares. Ojo, me faltó, ¿y por qué no quedó bien? Ojo que los ángulos phi y phi más 2 pi m, aquí me faltó aquí, 2 pi m, van a producir el mismo número complejo para cualquier m. O sea, en realidad esto no es eso. Vamos a escribir acá arriba mejor. Yo lo había escrito bien, pero no funcionó. 2 pi m. En vez de phi más 2 es phi más 2 pi m. Estos dos ángulos son el mismo. ¿Por qué? Fíjense que yo tengo aquí mi eje, ¿cierto? Y entonces yo quiero un ángulo, supuestamente ese. Entonces este va a ser mi ángulo phi. Pero si me doy, llego hasta aquí y recorro 2 pi, entonces voy a llegar aquí mismo. Por lo tanto, recorro y me da el mismo ángulo con respecto al eje X. Y si luego recorro nuevamente 2 pi, ¿cierto? Va a llegar al mismo ángulo. Así que por eso dice que dan el mismo ángulo el phi y el phi más 2 pi. Este de aquí hasta acá es phi más 2 pi, 2 pi. Y el de acá que llega hasta aquí va a ser phi más 4 pi. ¿Ya? Y 6 pi, phi más 6 pi, phi más 8 pi, todos esos tienen el mismo ángulo, así que eso hay que tener en consideración. Bueno, representemos los números complejos en su forma trigonométrica. ¿Cómo podríamos escribir el 1? El 1, vamos a dibujar aquí
el eje coordenado. ¿Qué cosa es el número 1? El número 1 quiere decir que tiene coordenada parte real 1, ¿cierto? Y parte imaginaria 0. Así que este es el 1. Lo podemos pensar con respecto al ángulo, ¿cierto? Es 1. Entonces, para este valor, el radio, R vale 1, ¿cierto? Esa es la distancia al origen. ¿Y cuánto vale el ángulo? No hay ángulo, así que 0. Ya, entonces este valor tendría que ser 1 por coseno de 0 más i seno de 0. Esto no es un ángulo, sino que es 0. Entonces así va a ser su forma trigonométrica del 1. Bueno, ahí está. ¿Cómo sería el 2i? El 2i, de nuevo vamos a hacer el eje. Y el 2i está aquí. Este es i y este... la verdad que está mal. Este es i y este es 2i. Entonces, el número... espera, que ahora no estoy en recta. Y ahora el número sería ese de ahí. Igual que 8. Ya, ¿cuál es el radio? R vale 1, 2. El radio vale 2. ¿Y el ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo? Es el ángulo de aquí hasta acá. 90. 90, ¿cierto? 90 grados. O lo podemos escribir con respecto a los radianes. Y eso sería este 0 y pi medios. O pi medios. ¿Ya? Pueden escribirlo de las dos formas y eso estaría bien. Entonces, el radio es 2 por coseno de 90, vamos a poner, más y seno de 90. Bueno, ahí está en pi medios, ¿ves? Pero, como les digo, se pueden escribir con respecto a pi medio, con respecto a los radianes o a los grados. Si le colocan 90, tienen que colocar 90 grados la pelotita ahí al lado. ¿Cómo sería el menos 1? A ver, alguien que lo pueda escribir o decirme por el chat. ¿Cuánto sería menos 1? Sería con 180 grados. 180, claro, 180 grados. Muy bien. ¿Y cuál es el radio? El radio equivale a 1. 1. Muy bien. Muy bien, Carlos. Coseno de pi y más seno de pi. Exacto. Entonces sería 1 más coseno de 180 más y seno de 180. O si lo escribimos en radianes, ¿cierto? Sería 1 coseno de pi más y seno de pi. Si lo escriben de una o de otra forma, estos son equivalentes, así que los dos también. Ya, ese es 1 más i. ¿Cuánto sería? Creo que también pueden rayar la pizarra ustedes. ¿Cuánto es 1 más i? Sería en 45 grados, ¿o no? Serían 45, claro. ¿Y cuál sería el radio? Sería 1. O sea, sería raíz de 2, ¿no? Raíz de 2. Muy bien. Claro, 45. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar, ¿cierto? ¿Dónde está el gráfico de esto? Entonces en este caso lo tenemos aquí. Hasta aquí es 90. Bueno, 1 más, aquí está el 1 y aquí está i. Entonces, este es el puntito. Por lo tanto, si buscamos la distancia hasta el origen, es justo en la mitad. Así que phi vale 45 grados o vale, ¿cuánto vale?
pi medio, pi cuarto. Y el radio, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Y el radio por Pitágoras, esto vale 1, eso vale 1, ¿cierto? Así que este es raíz de 2. Entonces esto es raíz de 2, coseno de pi cuartos, más i seno de pi cuartos. Fíjense que yo coloco el i adelante, ¿cierto? Y acá están colocando atrás, pero da lo mismo, es una multiplicación, así que no hay ningún problema. Ese sería el 1 más i. Ahí está, raíz de 2 por coseno de pi cuarto más seno de pi cuarto i. Dice, ahora vamos a finalmente interpretar geométricamente la multiplicación de dos números complejos, lo que vamos a aplicar en la próxima clase para encontrar las raíces enésimas raíces. Entonces, consideremos dos números complejos, z1 y z2, entonces los vamos a escribir, ¿cierto?, de la forma r coseno de alfa más seno i, y s por coseno de beta más seno de beta por i. Dos números complejos diferentes, ¿cierto?, representados en su forma trigonométrica. Entonces la forma trigonométrica de su producto va a ser el que está aquí. ¿Ya? Entonces z1 por z2, la multiplicación de ellos es este vector de aquí, este punto. No, se pueden escribir como vector en realidad, pero son porque el valor, este es z1, ¿cierto? Este es z2 y esta es la multiplicación. En ese punto es z1 por z2. Ya, entonces aquí tengo el ángulo alfa, ¿cierto? Acá tengo el ángulo beta. Y ese ángulo de ahí vamos a tener que analizar y ver qué cosa es. Pero la multiplicación de los dos dice que es así. Coseno de alfa más beta más seno de alfa más beta. Ya, esa es la formulita. Si yo tengo dos números complejos, la multiplicación la vamos a escribir de esa forma. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, no sé si se ve bien esto, pero vamos a hacerlo al lado mejor. Vamos a poner eso ahí y vamos a escribir acá. Y los cuadritos son muy grandes. Ya, entonces, Z1 dijimos que era igual a R coseno de alfa más seno de alfa por I. Bueno, lo vamos a escribir igual como está. Y el Z2 es S por coseno de beta más seno de beta por I. Entonces, si yo los voy a multiplicar, ¿cierto? Me queda la multiplicación de dos números complejos. Z1 por Z2, ¿cierto? Bueno, está escrito aquí, no sé si escribirlo. Voy a multiplicar estos dos, RS, ¿cierto? Y multiplico esas dos, que me queda este binomio y este binomio. ¿Cómo multiplico los binomios? El coseno por el coseno, ¿cierto? Y el coseno por el seno. Y después el seno por el coseno y el seno por el seno. Fíjense que cuando yo multiplico el último con el último, me queda real y multiplicado por menos 1 porque me queda ahí cuadrado. Entonces, la parte real me quedaría coseno de alfa por coseno de beta, que está aquí, y seno de alfa por seno de beta, pero multiplicado por menos 1, que es la que está aquí. ¿Ya? Yo le hubiera puesto un paréntesis grande. Bueno, esa es la parte real. Más la parte imaginaria. La parte imaginaria sería el coseno de alfa por seno de beta, ¿cierto? Coseno de alfa por seno de beta, esa es la parte imaginaria que multiplico por i, y seno de alfa por coseno de beta, que también me va a quedar multiplicado por i.
Entonces, ¿qué cosa es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta? Eso es lo que hay que saber. Coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Seguramente ustedes ya lo saben porque en cálculo vieron estas propiedades trigonométricas, ¿o no? Esto es coseno de alfa más Sí. beta, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Y la otra parte es con más, y entonces me queda que es un seno. Coseno de alfa por seno de beta. Y coseno por seno, entonces el seno de alfa más beta. Ya, así que usando las propiedades trigonométricas de los suma de ángulos, ¿cierto? Puedo transformar este Z1 por Z2, ¿cierto? Z1 por Z2 va a ser igual entonces a R por S por la parte real, que sería coseno de alfa más beta, más la parte imaginaria, ¿cierto? Que es seno de alfa más beta. Ya, por eso esa es la propiedad y por eso se queda así. Escanor web. ¿Ah? Ah, Entonces, bueno, aquí dice que es... Bueno, aquí geométricamente uno ve lo que es aquí está, es el coseno de beta, menos seno de beta. Como es parte negativa, está en el cuarto cuadrante. Aquí está el coseno de alfa más seno de alfa. Los dos son positivos, así que están en el primer cuadrante, ¿cierto? Y este es el 1,0. Y cuando sumamos coseno de alfa más beta más seno de alfa más beta, entonces son los dos positivos, entonces también están en el primer cuadrante. Entonces lo que está diciendo aquí es que si yo sumo estos dos, ¿cierto? O sea, si hago la diferencia de estos dos, en realidad tiene que ser igual a la diferencia de los azules, para que funcione bien y que me dé la identidad. Y eso es lo que quieren mostrar aquí, a ver si los largos de los vectores en verde y en naranjo, ¿cierto? Son iguales. Entonces tienen esos vectores, los elevan al cuadrado, el módulo o el valor absoluto me queda de esa forma. Me queda, este es un número complejo y este es otro número complejo que estoy haciendo la diferencia. Y acá también. Entonces, si yo hago la diferencia me va a quedar coseno de beta menos coseno de alfa, coma, menos seno de beta menos seno de alfa. Y eso lo elevo al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo aquí en el verde. Ya, entonces el cuadrado me dice que es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y esto es coseno de beta al cuadrado, menos 2 coseno de beta coseno de alfa más coseno de alfa al cuadrado. Más este al cuadrado sería seno al cuadrado de alfa más 2 veces seno de alfa, seno de beta más seno cuadrado de beta. Ya desarrollando eso me queda así. Y por otro lado, lo que está en naranjo, que lo vamos a escribir en rojo, esto de aquí es coseno de alfa más beta menos 1, coma, seno de alfa más beta. ¿Ya? Y el valor absoluto al cuadrado me queda este al cuadrado, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado. Que si lo escribimos sería coseno al cuadrado de alfa más beta
menos 2 veces el coseno de alfa más beta más 1 más seno cuadrado de alfa más beta. Fíjense que este de aquí con este de aquí es 1, así que esto me queda 2 menos 2 coseno de alfa más beta. ¿Y acá puedo reducir algo? No, porque el coseno es beta, el seno es alfa. Y acá tampoco. Entonces por un lado me da esto en azul y por otro lado me da eso en rojo y hay que ver si son iguales. ¿Por qué da coseno de beta? Mira, no lo había visto. Este de aquí más este de aquí, ¿cierto? Es 1. Vamos a ponerle, se me van y me queda 1. ¿Cierto? Porque coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Profesora, y el del Sí, coseno al cuadrado de alfa con el seno al cuadrado de alfa igual. también, muy bien, muchas gracias. Y todos estos dos también me da 1. Si me queda 1 más 1 son 2. 2 menos 2 coseno de beta, coseno de alfa, más 2 seno de alfa por seno de beta. Ahí sí. Entonces por un lado me queda eso y por otro lado me queda esto. Se me pueden ir los dos, ¿cierto? Se me puede ir. Si yo lo factorizo por 2 aquí, se me va a ir el 2, ¿cierto? Lo estoy factorizando. Y el más me queda menos. Y entonces puedo simplificar ese 2 con este 2. Y entonces digo que coseno de alfa más beta es coseno de beta por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de beta. Es una demostración para demostrar la identidad. Así que son iguales porque eso sabemos que esa identidad es válida. Así que se cumple que esos ángulos son iguales y por lo tanto tengo la identidad que yo quería. ¿Cierto? Eso, que coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta es igual a coseno de alfa más beta. Una demostración más geométrica. Bueno, ese es el fin de la clase. Son las 11:45, entonces alcanzamos a ver algunos ejercicios. Dice, utiliza la propiedad periódica de seno de phi más pi medio es igual a coseno de phi, y el hecho de que el seno de menos phi es igual a menos seno de phi, y el coseno de menos phi es igual a coseno de phi, para calcular el ángulo phi, para deducir el teorema de adición de seno desde el teorema de adición del coseno. Es decir, quiero, en vez de hacerlo geométricamente como hicieron la adición del coseno, hay que mostrar que vale que el seno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por seno de beta más coseno de beta más seno de alfa. Esta propiedad de aquí, quedó feo. Esta propiedad de aquí dice que el seno es una función impar. ¿Ya? Cualquier función que cumpla que seno de menos el valor es igual a menos la función es una función impar. En cualquier función que cumpla lo que cumple aquí el coseno, se dice que la función es par. Entonces, el seno siempre es una función impar, por lo tanto cumple esto, y el coseno es una función par, así que el menos el ángulo siempre va a ser igual al coseno del ángulo. Entonces, seno de alfa más beta lo podemos escribir como coseno de alfa más beta menos pi medios, ¿cierto? Usando esta propiedad de aquí. Y ahora, ¿cómo podemos seguir para allá? Tenemos la propiedad, sabemos cómo se calcula, ¿cierto? La suma.
Entonces esto va a ser igual. Vamos a separar coseno de alfa y seno de beta menos pi medio. Entonces va a ser coseno de alfa. ¿Cómo se calcula esto? El coseno de alfa es coseno por coseno. Ya. El coseno de alfa por coseno de beta menos pi medio. Esto es más, así que me queda menos seno de alfa por seno de beta menos pi medio. ¿Cierto? Aquí tengo una resta. O el coseno de beta menos pi medio, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? O lo podemos hacer por la suma de los ángulos. Cualquiera de los dos sirve. Va a dar el mismo, ¿no? En negativo. Debería, claro, es coseno de beta en realidad, sí. Pero lo vamos a desarrollar. Usemos el ángulo también. O sea, la suma de los ángulos. Coseno de alfa. Entonces me va a quedar coseno de beta por coseno de menos pi medios. ¿Ya? Porque ahora vamos a pensar así. Más, y este es el ángulo menos pi. Ahí. Entonces coseno de beta más ese ángulo. Coseno de beta por coseno de pi medio menos seno de beta por seno de pi medio. Y aquí lo que está diciendo es que el seno de phi más pi medio es coseno de phi, ¿cierto? Entonces me queda más, no es menos, ¿cierto? Menos seno de alfa, y aquí me va a quedar coseno de, le pondría menos phi. ¿Ya? Pero coseno de menos phi es coseno de phi, así que no hay problema. Entonces, esto es igual a coseno de alfa. Coseno de pi medio, ¿cuánto es? 0. Coseno de pi medio. Es coseno Claro. de pi medio, ¿cierto? Y coseno de pi medio es 0, ¿cierto? Y el seno de pi medio, Pero profesora, ahí no sería seno de pi medio es negativo. verdad. Sí, gracias. Ahí sería menos pi medio. Gracias. Entonces me queda más, ¿cierto? Porque sale el signo. Entonces me queda aquí, voy a colocar mejor así. Coseno de beta por coseno de pi medio. Menos por menos más. Seno de beta por seno de pi medio. Menos seno de phi por coseno de phi. ¿Cierto? Porque el coseno es par. Entonces, esto es coseno de alfa. Y dijimos que coseno de pi medio era 0, ¿cierto? ¿Y el seno de pi medio cuánto es? 1. Es 1. Exacto. Entonces esto es 0 y este es 1, así que me queda seno de beta. Menos seno de alfa por coseno de phi. Entonces ahí tengo el que el seno de alfa más beta es coseno de alfa por seno de beta menos seno de... ¿Y por qué le puse phi? Cambié los ángulos. Este es... por la notación de arriba. Este es beta. Menos beta y ahí me queda beta. Entonces me queda seno de... seno de alfa por coseno de beta. Ahí sí. Y ahí tengo entonces la demostración de que seno de alfa más beta es igual a eso. ¿Cómo sería? Dado z igual a Profesora, r, disculpe, ¿sí? le preguntaron en el chat por qué salió coseno de phi. Ya, es que me equivoqué porque arriba decía phi, entonces le cambié el ángulo.
de que aquí hablan de phi. Entonces por eso le había puesto phi, pero en el ejercicio es alfa y beta. Entonces, en vez de phi, tiene que ser beta. ¿Qué cosa debería ser positivo, Nicolás? Estoy viendo el chat. El resultado final, profe. El resultado final no es negativo. El seno de alfa más beta es esto menos seno. Sí, eso estoy segura. ¿O es positivo? A ver, déjame ver. De verdad tiene que ser positivo. ¿Y por qué me sale negativo? El signo está aquí en el segundo, ¿cierto? Menos seno. Pero y acá voy a transformar el coseno menos y ese no sale el signo. Buena pregunta. ¿Por qué da positivo? ¿A alguien se le ocurre? Profesora, en la segunda parte, en vez de ser seno de beta menos pi medio, ¿no sería solo seno de beta? Es que Ah, no, no, estamos separando no. aquí el alfa y el beta menos pi medio. Sí, sí, disculpa. Sí. ¿Ideas? Seno pi medio es... Ninguna por mi parte. Yo tampoco. Bueno, veamos el otro. Ahí va a quedar pendiente. Hay algo que ver con, yo creo que lo que está, hay un error aquí pensando en el menos de aquí. Porque si uno dibuja, a ver, si uno dibuja esta propiedad, ¿qué es lo que está pasando? Tengo aquí, tengo acá, ¿cierto? Tengo mi ángulo, este sería phi, ¿cierto? Y el pi medio es este de aquí, pues justo la mitad. Es justo la mitad. Eso. Este de aquí es pi medio. Entonces, si sumo pi más pi medio, es este ángulo más esto, así que debería ser como por aquí. ¿Cierto?
S más un cuarto, pi medio no es pi medio. Ah, pi medio no es ese, a ver. Ah, estoy confundida. Pi medio sería el de 90 grados, ¿no? Sí, claro. Ahora por eso no me salía. Y entonces este de aquí es pi medio. Ahí sí. Entonces, phi más pi medio es un ángulo que está aquí. Phi, y después sumo pi medio, entonces este es phi más pi medio. Entonces, si lo vemos en coordenadas cartesianas, este es x y este es y, ¿cierto? Y x es igual a r coseno de phi. Y el i es r seno de phi, ¿cierto? Claro, esa es la parte imaginaria. Entonces, este valor de aquí aquí dice que el seno de phi, es decir, la parte imaginaria de este ángulo, ¿cierto? Es igual a la parte real de este ángulo. Eso es lo que está diciendo. O sea, este valor de aquí, ese de ahí, va a ser x. Es decir, va a ser el mismo de acá. Coseno de phi es igual a seno de phi más pi. Entonces, si ahora tengo beta menos pi medio, entonces lo estamos dando vuelta para acá. Conjunto fachero. Dame una partida con este. Entonces, si lo bajamos hacia acá, beta menos pi medio, tengo es como por aquí, ¿no? Sí, pareciera que sí. Beta menos pi medio. Porque es menos pi medio que es hasta acá y después le tengo que restar el beta que es positivo, así que queda ahí. Entonces, Eric, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Y entonces, este de aquí es igual acá, pero negativo. Ah, yo creo que, eso es. Pero aquí nos dice eso. Yo digo, afirmo que seno de beta menos pi medio va a ser igual a menos coseno de beta. Porque lo estamos dando vuelta, fíjense que la idea, fíjense que queda igual, ¿cierto? Pero me queda acá abajo, así que sería menos x y menos x. Así que aquí sería, en vez de eso, coloco aquí menos aquí. Y por lo tanto ahí me va a quedar más. ¿Se entendió por qué es? Sí, yo al menos sí. Sí, fíjense que esta propiedad, la voy a repetir por si acaso. Esta propiedad me dice que, voy a poner qué color. Me dice que el seno de phi más pi medio, dice que es igual al coseno de phi. Entonces podemos pensar en los valores que, como tengo las coordenadas polares, entonces el eje de la parte real va a estar asociado con el coseno del ángulo. Si r vale 1, ¿cierto? Si el r vale 1, podemos pensarlo así. ¿Ya? Entonces, Igual, profesora, ¿se puede hacer despejando la fórmula de arriba, aplicándole menos pi medio? es que si tú lo despejas, estás usando lo que vas a demostrar. Tú quieres Claro. mostrar que el seno de alfa más beta, claro, el seno de alfa más beta se separa así. Entonces, si lo vas a empezar a despejar,
va a usar lo que quieras demostrar. Ya, entonces si el X es tipo, la parte real está asociada al coseno y la parte imaginaria está asociada al seno, decir esta propiedad, seno de phi más pi medio es igual a coseno de phi, quiere decir de que este valor de la parte real es igual a este valor para, vamos a suponer que este es x1 y este es y2, ya, porque este es x1 y 1, ¿cierto? Ese punto de aquí tiene coordenadas x1 y 1, y este punto de acá tiene coordenadas x2 y 2. Entonces, estamos hablando que se cumple eso, así que se tiene que x1 es igual a y2. Ahora, si veo el ángulo beta menos pi medio, el beta menos pi medio está aquí abajo, ¿ya? Y entonces tiene coordenadas, Profesora, ¿sí? ¿y si la fórmula de arriba la multiplicamos por -1? x3, no. ¿Cómo multiplicar por menos 1? Es que si Si la multiplicamos por multiplicamos, menos 1 sería menos seno de phi más pi medios es igual a claro, menos coseno de phi. claro, y como menos seno es Y igual el seno es al seno impar, de... claro, me queda Claro, menos pi medio, pero me queda menos phi, pues, de veras. Mm. menos phi. Entonces este valor es un supuesto x3 y 3, ¿cierto? Y este de aquí, lo que estoy diciendo, que el i3 es igual a menos x1. Porque es lo mismo que está acá, va a ser la misma distancia de este. Este de aquí es la misma distancia del, tengo que, en valor absoluto, el i2 es igual al i3. Pero el i2 es positivo y el i3 es negativo, así que el i2, o sea, el i3 es igual a menos i2, pero el i2 es igual a x1, así que me queda menos x1. O sea, estoy diciendo aquí de que el seno de beta menos pi medios va a ser igual a x1, que era el coseno de beta. Ya. Esa es como la forma geométrica de poder entender lo que está pasando. Y entonces ahí me queda, por lo tanto aquí me va a quedar menos coseno de beta. Tiene ese menos aquí. Coseno de beta, menos coseno de beta. Y entonces aquí me va a quedar más. Y por lo tanto al final me va a quedar el más. Y ahí está la identidad. O sea, el trabajo para que puedan entender bien es que cómo se relaciona el seno de beta menos, eso como lo nuevo. ¿Qué cosa es seno de beta menos pi medio? Si no me creen, analicen eso. ¿Qué va a ser igual? Siempre y cuando se sabe que esta de aquí. ¿Ya será que es igual o no? Mi respuesta es que no. Yo digo que el seno de beta menos pi medio es menos coseno de beta. Y si es suma, es coseno de beta o coseno de phi. Y no sé si tenemos tiempo para la última. No, ya me pasé la hora. Y el otro ejercicio que está, bueno, hay otro ejercicio 2 y hay otro ejercicio 3. Está interesante que lo vean y lo analicen porque la próxima clase vamos a empezar por el teorema de Moore. Así que si no lo conocen todavía, bueno, hay que analizar esto. ¿Qué dice el teorema de Moore? De que si un número complejo se eleva a la n, en su forma trigonométrica, es igual que multiplicar el ángulo. Nada más que eso. Fíjense que si es elevado a la n, y es un binomio, hay que colocar el coseno al cuadrado. Si fuera el n igual 2, sería 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si fuera 3, sería el coseno al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, y bla, 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 ¿cierto? Pero el teorema Y Moore ese, me dice
que no es necesario es eso, sino que se tiene la identidad que elevado a la n es solamente multiplicar los ángulos, nada más. ¿Sí? ¿Ese teorema entra en la prueba, profe? Está en el ejercicio, no debería entrar porque está, pero se podría, no sé. Mira, está en el ejercicio 3, está en la clase 27, así que podría que sí. Es más, Ok. es súper necesario para traducir cosas de las formas trigonométricas, así que nunca es malo aprenderse. Entonces, si es que en alguna oportunidad pasan algo que algún coseno de y más el seno de algún ángulo que esté elevado a un n, puedo utilizar esta identidad. Sí, sí se puede. Ya. Okay. Sí. Ya, pues ahí nos vemos el martes. El martes vamos a hacer clase en la forma extendida, o sea, para todos los que quieran entrar, así que vamos a hacer ejercicios. ¿Está bien? ¿Alguien me levanta la mano o no? Yo, Dígame, Byron. sí. El miércoles no sé cuál horario de la prueba, desde qué hora hasta qué hora. No lo tengo claro, pero debería ser a las 5. Y es un día, no es que es una PEP. Es PEP, ¿cierto? Sí, sí, Entonces es un día. De las 5 de la Entonces tarde a las 5 del jueves. de las 5 de la tarde del miércoles a las 5 de la tarde del jueves. Sí, Gracias. ya. Ya, pues nos vemos. Que les vaya bien. Estudien harto. Chau. Chao, profe, cuídese. Gracias igual.